tenemos que hablar, por supuesto, de la importancia de la tercera dosis de la vacuna, donde ya muchos países la están aplicando, donde hoy las autoridades de distintas corrientes aseguran que es la modalidad correcta, la que corresponde, para poder seguir justamente con el lineamiento de protección y de subir nuestro sistema inmune. Uno de los enfoques en vacunación ahora del Ministerio de Salud se centra en los niños y adolescentes de 12 a 17 años, a quienes se les está aplicando Moderna y Pfizer. Esto con el objetivo que para el retorno a clases entre enero y febrero ya estén cubiertos con el esquema completo. Sin embargo, de 2.120.284 personas entre los 12 y 17 años, solamente 616.251 han recibido una dosis y 213.035 tienen el esquema completo. Ese es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Y quiero saludar al doctor Carlos Enrique Mendoza, que es médico e investigador científico. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hablemos de esta importancia, justamente vacunarse, sobre todo en esta época de fin de año, y ya estamos hablando de una tercera dosis. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Yo creo en realidad que es sumamente importante inmunizarse, especialmente en estas fechas en las cuales se relajan un poquito las medidas de bioseguridad y bueno, por compromisos, pues tenemos que reunirnos de todos modos, aunque sea con grupos pequeños, con la familia o muchas veces en la oficina. Es muy importante inmunizarse porque he sabido desde hace mucho tiempo, como han reportado las estadísticas de otros países, en que esta es una pandemia que continúa siendo la pandemia de los no vacunados. Eso significa que aproximadamente el 8% de las personas que llega a un hospital o que necesita hospitalizarse o muere, por ejemplo, son las pacientes que no fueron inmunizadas. Entonces es muy importante que usted esté cubierto. Bueno, indudablemente hay riesgos que hay que tomar en cuenta, por supuesto, si no nos vacunamos. Esto es una realidad ya corroborada. Sí, el riesgo es elevado. Como le comentaba, las estadísticas que de Guatemala son muy similares a las estadísticas internacionales. Y hace poco el Ministerio de Salud ha reportado que de cada 10 personas, una ingresa a un hospital o fallece. Pero esta persona es una persona que no está inmunizada, por lo cual es evidente que a pesar de las nuevas variantes, en algunas cepas, como lo que hablábamos de Omicron, por ejemplo, ahorita, de cualquier manera usted está protegido si estuviera inmunizado. Esto es importantísimo, tener las dos dosis y tener en cuenta también si usted pertenece a un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable puede ser los mayores de 60 años, las personas lógicamente de primera línea que están en contacto frecuentemente con pacientes COVID, y bien si usted padece de alguna enfermedad importante, cardíaca, por ejemplo, renal, o tiene alguna enfermedad que disminuya su sistema inmunológico. Estas personas principalmente deben ser inmunizadas e inclusive si ya tienen sus 2 dosis de la vacuna, es muy importante que tengan un refuerzo, como se está pronunciando en este momento. Y estos refuerzos también existen combinaciones de vacunas. Ejemplo, si usted había sido vacunado con AstraZeneca, en las 2 dosis, pues podría poner una tercera dosis de AstraZeneca o podría tener una tercera dosis, por ejemplo, con Moderna o con Pfizer. Bueno, indudablemente hay muchas cosas que tomar en cuenta. Se dice que hay menos personas infectadas según reportes del Ministerio de Salud. Hemos tomado en cuenta las estadísticas recientes y podríamos decir lo que ha ocurrido en este último semestre del año. ¿Qué nos dice usted al respecto? Yo creo, Ricardo, que ya estamos viendo los efectos de la inmunización y de la inmunidad colectiva, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros podemos adquirir inmunidad por 2 vías, siempre lo hemos dicho, una vía es la artificial y la otra es la natural. La artificial evidentemente es inmunizándonos y bueno, hemos completado un porcentaje, aunque bajo aún, pero importante de inmunización, pero también hay muchas personas que ya han tenido contacto con el virus. Esto definitivamente genera un factor de protección y entonces hemos visto esa disminución de casos. Tal y como se ha proclamado el Ministerio de Salud, han hasta cerrado algunos centros hospitalarios. Tenemos buenas noticias en relación a que hasta el Hospital General San Juan de Dios tiene muy pocos casos. Y esto es bueno. Sin embargo, no debemos de confundirnos en relajar las medidas de mitigación, como la utilización de la mascarilla, ese distanciamiento social y mantenernos en lugares ventilados. Hay que recordar
que los países europeos y en Estados Unidos, a pesar de que tienen un porcentaje alto de inmunización y que están cumpliendo inclusive con una dosis de refuerzo, han dictaminado obligatorio el uso de la mascarilla, el distanciamiento y la ventilación. Nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas que normalmente pasan primero en estos países y luego se presentan exactamente igual en los nuestros. Creo que debemos de continuar con esas medidas de bioseguridad. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta famosa vacuna de refuerzo? Ya hemos hablado que en distintos países de Latinoamérica, Chile, Argentina, algunas otras regiones, bueno, en Estados Unidos, ni hablar de Europa, ya se está aplicando esta tercera dosis. ¿Qué nos dice usted? Porque es una posibilidad concreta y que está a la vuelta de la esquina. Las variantes lógicamente mutan y entonces esto ha hecho que, pues, que tengamos algunos temores, por ejemplo, con nuevas variantes. Se habla de los refuerzos. En algunos países ya está el refuerzo para todas las personas de los diferentes grupos etarios. En países como los nuestros se ha tratado de escalonar y entonces ahora estamos hablando que este refuerzo está ya disponible para los mayores de 60 años y para las personas vulnerables. Vulnerable significa una persona que tenga algún problema cardíaco, hipertensión arterial o algún problema cardiorrespiratorio, personas, por ejemplo, con problemas renales, personas hepáticas, personas que tienen un cáncer, personas con HIV-Sida, cualquier persona que tenga su sistema inmunológico disminuido y también las personas que están en primera línea, las personas que evalúan a los pacientes COVID o que tienen contacto estrecho con pacientes. Estoy hablando de odontólogos, psicólogos, médicos, personal paramédico. Es muy importante este refuerzo y se ha demostrado en diferentes estudios que tiene un alza en la tercera dosis y permite tener una mayor protección. Pero hay que tener en cuenta también que algunos países, por la escasez que había en ese momento de vacunas, han experimentado la utilización de otras plataformas, por ejemplo, las de tercera generación, Pfizer o Moderna, y se ha obtenido que los niveles de protección, los niveles de anticuerpos han aumentado, lo cual significa que, por ejemplo, si usted estaba inmunizado con Sputnik V, podría tener una tercera dosis de refuerzo con tercera generación como Pfizer o Moderna y entonces de esta manera estuviera muy bien cubierto. Igual, por ejemplo, con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Bueno, y sería muy bueno que nos dé algunas recomendaciones, sobre todo por esta nueva cepa Omicron, que como sabemos ya está en Estados Unidos, en México, detectada en algunos países centroamericanos también, una realidad complicada que se está viviendo en distintas regiones del mundo. ¿Qué nos dice al respecto y cuáles serían estas recomendaciones? Claro, las recomendaciones, Ricardo, la primera es, antes teníamos problema con los grupos antivacunas, que siempre pues estaban tratando de inventar o poner sobre la mesa situaciones alejadas de la realidad. Yo creo que las estadísticas no mienten. Es evidente que las personas que aún lamentablemente fallecen o se enferman son las personas no vacunadas. Entonces ya no existe ninguna duda. Los riesgos de padecer un efecto secundario grave, por ejemplo, son muy bajos. Se obtienen más beneficios al inmunizarse. Entonces, la primera indicación es tratar de inmunizarnos para poder adquirir esa inmunidad colectiva. Pero la segunda es cuidarse. Cuídese usted y cuide a sus seres queridos. ¿A qué me refiero? Trate de estar en lugares ventilados, trate de que el grupo con el que se reúna sea un grupo pequeño, trate de mantener sus medidas de bioseguridad en relación a la utilización de la mascarilla, que es la primera barrera que nos impide transmitir y obtener la enfermedad. Y también ese lavado constante de manos con agua y jabón o gel es muy importante. Si nosotros continuamos con todas estas medidas, creo que nos puede ir muy bien. Hace falta muy poco. Entonces, en realidad, hay que inmunizarse y hay que tratar de mantener estas medidas. Gracias. Le agradecemos al doctor Carlos Enrique Mendoza, es médico, investigador, científico. Hoy hablamos de la importancia de esta posible tercera dosis en la vacuna contra COVID-19.